Vale. Entiendo que si el contexto en el que estamos ahora es una clase de sociología, lo que interesa es cómo el artista funciona en una sociedad, cómo el artista sirve a una sociedad y cómo se mueve profesionalmente en ella. Yo voy a contar cómo trabajo como artista, pero también qué cosas me han hecho interesarme por otros ámbitos que no tienen que ver directamente con la producción de objetos artísticos. Yo estudié en la Complutense, acabé hace 10 años y, y luego pues seguí ese proceso que mucha gente hacemos de hacer un doctorado y seguir más o menos en la institución educativa. Ahora doy clase en una universidad privada que es Nebrija y me interesa la docencia y me interesa compartir conocimiento y aprender juntos. Eso como un servicio también que yo creo que el artista es importante que ofrezca, ¿no? O sea, que compartir el conocimiento es algo que puede hacer perfectamente un artista, no solo dando charlas, conferencias o reuniéndose con amigos en un bar, sino también dentro de una institución como es la universidad. O sea, que en una universidad hay artistas me parece imprescindible, sobre todo en una facultad de Bellas Artes. Entonces, por ahí mi interés en trabajar en la universidad y trabajar con estudiantes de Bellas Artes. Por otro lado, creo que el artista también tiene una capacidad eh, para trabajar con el arte de una manera muy natural y por tanto eso lo hace al artista alguien muy capaz de montar una exposición, no solo de obra propia, sino de obra ajena, de amigos y saber cómo hablan las obras en el espacio, saber cómo el espacio condiciona un trabajo, una obra. Por tanto, también eso me ha hecho dirigirme, sobre todo a partir de 2012, hacia el comisariado. Entonces tengo esa otra faceta de comisario, de gestor, de organizador de exposiciones o cosas parecidas. Y por otro lado también lo he dejado para el final, aunque es lo primero, mi trabajo como artista, produciendo obras, produciendo objetos, produciendo piezas desde escultura, pintura o vídeo. Esto así como un poco de presentación, lo digo, para que se entienda que trabajo en esos tres ámbitos, ¿no? Por un lado en la educación, por otro lado produciendo obras como artista y por otro lado organizando exposiciones y eventos como comisario. No voy a hablar de mi producción artística, pero sí decir que se desarrolla sobre todo en vídeo por una cuestión, por un lado práctica, y es que no ocupa espacio en el almacén y es una razón de peso, ¿no? Es una razón como otra cualquiera. Producir obras, sobre todo desde 2008 a 2015, que no se venden porque el mercado está muy paralizado, hace que el estudio se llene de obras y empieces a no caber y a no poder trabajar. Entonces, en esa paradoja, mejor dejar de producir objetos y producir vídeo. Eso me llevó hace un par de años a comenzar un proyecto, y un proyecto además, un proyecto artístico que también es un proyecto de vida, casi, con el que trato de aunar esas tres facetas de las que he hablado antes: obra personal, obra como artista, comisariado y formación o educación, y que todo eso conforme una obra, ¿no? Conforme mi obra artística. Y uno de los intentos que empecé a hacer hace 2 años fue este proyecto, que lo presenté como un vídeo a un concurso que era el del BBVA de videocreación, y es Dust Polvo. Este proyecto pretendía ser a la vez un comisariado y a la vez una obra artística. Y este comisariado iba a ser un comisariado muy particular porque su formalización iba a ser un vídeo documental,
que iba a registrar una acción concreta, que era la de abandonar, depositar, dejar 4 obras de 4 artistas mexicanos en paisajes perdidos en los desiertos de la frontera de Estados Unidos con México. O sea, en territorio estadounidense. Fui haciendo un recorrido, una especie de road movie, un viaje de exploración por las carreteras más al sur del país, más pegadas a la frontera mexicana. Y en cada uno de los estados que recorrí, que eran California, Arizona, Nuevo México y Texas, fui dejando una obra de arte diferente de 4 artistas mexicanos: Felipe Ehrenberg, Rafael Lozano Hemer, Sara Minter y Alejandro Almanza. 4 obras muy dispares. Creo que tengo aquí alguna foto. Bueno, debería tener alguna foto. Ah, vale, ya, sí. Espera. Este es el blog. Este es el blog que hice con el proyecto y en el que más o menos iba documentando el día a día de ese viaje. Entonces, con esto creo que he conseguido unir 2 facetas, la de comisario y la de artista. Comisario porque implica reunir 4 obras de arte y colocarlas en el espacio, en este caso en un espacio muy particular que son 4 espacios naturales, transformarlas en obras de land art, ya que el abandono en la naturaleza de alguna forma, ya por el contexto, lo transforma en obras de naturaleza. Y vídeo, también se puede decir que es una obra de vídeo, porque es un documento videográfico que queda, es el objeto final que queda. Y ahí está esa unión de esos 2 ámbitos. Si queréis os cuento un poco cómo fue el desarrollo del proyecto. La organización de este viaje no fue fácil porque había que conseguir primero 4 obras de 4 artistas lo más reconocidas posibles, ¿no? O sea, 4 artistas que tuvieran cierto interés en el mercado, porque el abandono es aún más potente en ese caso. Si tú abandonas una obra que en el mercado vale $20.000, por ejemplo, ya ese gesto es un poco violento, ¿no? Entonces me interesaba esa violencia de abandonar algo valioso. Por otro lado, la coordinación del viaje no era fácil. Necesitaba un camarógrafo y un sonidista que me acompañaban. Y luego fui con un comisario de exposiciones, que es Raúl Zamudio, que creo que tengo una foto por aquí. Bueno, aquí tengo una foto. Que es de origen mexicano, pero vive en Nueva York desde hace mucho tiempo. Este señor de aquí. Entonces el viaje lo hacemos él y yo, hablando en el viaje como si fuéramos Thelma y Luis, y hablando de arte y de nuestras cosas, y vamos dejando las obras de estos artistas. No, creo que no hace falta explicarlo, pero por si acaso lo explico. Son 4 artistas mexicanos que los dejamos en espacios que cruzan los mexicanos. O sea, esa frontera, la frontera es un lugar caliente, porque sabéis que hay una migración de mexicanos a Estados Unidos que está perseguida. Si estáis escuchando las últimas declaraciones de Donald Trump, pues veis el tema, ¿no?, que supone eso. Y esos lugares que elegíamos o que elegía pretendían ser, por un lado, lo más remotos posibles, porque coincide que, claro, el que quiere cruzar de manera clandestina la frontera tiene que buscar lugares remotos, difíciles de acceder para la Border Patrol. Entonces coincide que esas obras van a ser perdidas, abandonadas en lugares remotos, y a la vez pueden ser encontradas por alguien. La posibilidad de ser encontradas era lo que también movía este proyecto. Y encontradas por gente a las cuales no está destinado, en principio, esas obras. El arte contemporáneo, podemos resumir y simplificar, está dirigido a una élite, y una élite económica, cultural, y con este gesto tampoco es que pretenda romper nada, pero sí poner en cuestión o señalar o mostrar o preguntarnos nosotros cómo puede ser ese encuentro entre un migrante que lo último que le interesa en ese momento es una obra de arte, porque es que hay
nos hace también preguntarnos cuál es el valor de la obra de arte. Y el artista mexicano que sí puede entrar y salir de Estados Unidos y de cualquier país sin ningún problema porque tiene un estatus diferente, estatus entre dos personas del mismo país pero con roles diferentes. Entonces ese encuentro entre dos mundos diferentes. Y a ver, eso, el interés de la obra de arte, preguntarse qué valor tiene la obra de arte es relativo. Esta idea también surgió por un fenómeno que existe en el sur de los Estados Unidos, concretamente en Tucson. Hay un grupo de personas que se llaman los Tucson Samaritans que abandonan agua y mantas y comida. Tucson Samaritans. Abandonan este tipo de cosas de primera necesidad en los desiertos para que los que están migrando a Estados Unidos lo puedan encontrar y lo puedan utilizar. Estos son. Entonces, con estas personas me encontré allí en Tucson. Una de los abandonos fue con ellos. Y claro, te encuentras con una realidad. Te encuentras con esta realidad. ¿Qué sentido tiene una obra de arte en este contexto? Ahí está la cuestión, ¿no? de extrañeza y de pensar sobre el verdadero valor de la obra de arte. Y luego la posibilidad de un otro uso de la obra de arte. Cuando pensé abandonar estas piezas, pensé concretamente en una obra de Teresa Margolles, que son unas mantas intervenidas. Entonces me parecía interesante pensar en esa manta, que era una obra de arte reutilizada, como una especie de ready-made invertido. Un objeto de arte que es utilizado para una cuestión práctica, para salvar una vida, para ayudar a calentarse, etc. Por tanto, esa posibilidad me interesaba, el uso práctico que puede tener una obra de arte. Por ejemplo, una de las obras que abandoné fue esta, que es de Alejandro Almanza, que está hecha con una cuerda. Es una cuerda que se ha endurecido con una resina de poliéster y que en un momento dado podría de nuevo haber sido utilizada como cuerda. Es decir, alguien que se la encuentra, ¿por qué no podría haberla devuelto a su función primigenia? Entonces esa es una de las cuestiones que hay en esta obra. ¿Qué más? Bueno, nada, el viaje fue sin demasiados contratiempos, solo nos detuvo la policía un par de veces y llegamos sanos y salvos a Brownsville, en Texas, es decir, de océano a océano, o a Golfo más bien, al Golfo de México, y se presentará dentro de 3 meses, febrero, marzo, abril, mayo, dentro de 4 meses en la galería Slow Track. O sea que os invito a visitarlo. Entonces, para cerrar esto es un intento de reunir esas dos facetas que me interesan, que es por un lado la producción de obras de arte y por otro lado la gestión cultural o el comisariado. Y yo esto lo entiendo como un comisariado, una reunión de 4 obras de 4 artistas que tienen un discurso y una intención común. Por otro lado, aquí hay otras exposiciones que tengo en el blog, más o menos normales, estándar. La primera fue en una casa. De hecho, me animé a esto del comisariado porque lo vi algo bastante factible, ¿no? Tenía un espacio disponible que era una casa vacía de una persona que murió y pensé hacer un homenaje a esa persona organizando en su casa una exposición. Tenía un papel pintado estupendo, unos muebles vintage sin tocar desde los años 70 y ese era un escenario muy interesante para hacer una exposición. Y a partir de ahí me animé y seguí haciendo otros proyectos porque era simplemente tener un espacio y reunir a una serie de artistas de mi interés y de interés para el proyecto y colgar las piezas. Y de ahí pues hice otra exposición en otra casa, esta vez más grande,
que era dúplex, en una casa en El Viso. Y todo esto de forma autónoma, independiente. ¿Por qué me parece que el artista... o sea, ¿por qué me interesa hacer cosas de forma autónoma e independientes? Porque tenemos esa capacidad. Yo creo que los artistas sabemos, y vosotros lo habéis hecho de forma independiente y autónoma, invitar a dos artistas a que vengan a hablar. Cuando vais a resolver un problema plástico, lo hacéis de forma autónoma e independiente. Cuando vais a montar cualquier tinglado, sois capaces y somos los artistas capaces de montarlo de forma autónoma e independiente. Y eso es muy satisfactorio. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo hacéis? Pues buscando las cosquillas. ¿Sabéis resolver problemas plásticos? Pues la sociedad también tiene una serie de problemas que... o el moverse en la sociedad tiene una serie de problemas que sabéis resolver. Entonces, una exposición más o menos estándar en una galería o una exposición en una institución. Esto fue en Tabacalera, en la exposición del Ministerio, con artistas colombianos. Me fue interesando más y gustando más esto de jugar con las obras de los demás. Y ahora voy a hablar de un proyecto que tengo entre manos, que es esa otra pata que, como os decía, es la educación. La educación reglada en la universidad está muy bien, es muy cómoda, pero también hay otra forma de educación que es más horizontal y que me parece más interesante y divertida, que es la que también podemos hacer todos de forma autónoma. Cuando estaba en la carrera, una de las cosas que más me gustaba y con la que más aprendí era reunirme en los bares con amigos artistas, además de otra generación mayor que yo, pues por circunstancias de la vida me juntaba con Marta Soul, Fernando Baena, artistas que pertenecen a una generación, pues una generación o incluso dos, en vuestro caso, dos generaciones más por encima, ¿no? Y aprendía mucho de ellos en esas reuniones inesperadas. Y compartir estudios también algo muy enriquecedor. Y este proyecto Atelier Solar pretende utilizar ese mismo esquema. Una serie de encuentros más o menos imprevistos con personas que tienen intereses comunes, una especie de estudio compartido, pero a la vez organizando reuniones para discutir y hablar de los proyectos que cada uno tiene y que cada uno está desarrollando. Se hacen talleres, se invita a gente. Francisco Negrete es un crítico de arte al que invitamos la semana pasada para que viniera a conocer los trabajos que estamos allí haciendo. Los artistas que están allí trabajando, pues aquí están, ¿no? Carlos Romano es uno de ellos. Participan en exposiciones que se organizan desde el propio Atelier Solar. Ahora vamos a hacer una exposición en marzo en un mercado de Usera. ¿Sí? ¿Quién? Pues luego si quieres nos cuentas qué vas a traer, a llevar, porque o podemos comentarlo. Es un sitio que me gusta mucho ese proyecto porque es también autónomo, independiente y gestionado por un grupo de artistas que han decidido tomar el mercado para hacer una exposición. Y bueno, los artistas que están en Atelier Solar están invitados a presentar un proyecto y en eso estamos, lo mismo que tú. ¿Cómo te llamas, perdona? Claudia. Noelia, perdona. Pues, bueno, pues eso. Tú habrás presentado un proyecto, ¿no? Específico para el espacio, lo cual es muy interesante porque te hace también ver que un artista es alguien que está enfrentado a una sociedad o que está presente en una sociedad y estás concretamente en ese lugar, en un mercado, con una serie de personas, de espectadores, visitantes, personas que te encuentras que son los asiduos al mercado, ¿no? Entonces es todo un reto. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo hablas con esas personas que no están habituadas a un contexto del arte? Y nada, no sé qué puedo más contar sobre Atelier Solar. Tú que estuviste el otro día, Alba, ¿qué te pareció el sitio?
Si quieres subir aquí y contarnos. Pues me gustaría, uy, qué alto suena con respecto a tu micro, que me gustaría que nos contases un poco más cómo sería posible acceder a tu taller de Atelier Solar para participar en él. O sea, tanto como artista trabajando allí o si tienes alguna visita guiada por el estudio. Bueno, el estudio, muchas gracias por la pregunta. El estudio está pensado también como un sitio, es totalmente autogestionado, o sea, no tenemos ayuda de nadie, ninguna institución detrás. Por tanto, las personas que están allí trabajando están pagando una cuota para pagar el alquiler y también el trabajo que yo hago allí como facilitador, gestor, coordinador. Entonces son una serie de plazas que ahora están ocupadas todas y con esos beneficios se van pudiendo hacer cosas, actividades. También se hacen talleres. Entonces en la web hay talleres, si os queréis meter cuando queráis, podéis ver que el día 30 hay un taller para presentarse a concursos, ¿no? Un tema muy, muy delicado que con Espacio Proa me gustaría confrontar. Lidia. ¿Está ahí Lidia, no? Ah, sí, estáis ahí. No, pues, hola. Y se puede ir cuando queráis. O sea, mi web está, o el blog está ahí para que lo consultéis cuando queráis y ahí está mi email. Me contactáis, oye, que quiero visitar el sitio, que si puedo ir esta tarde o que si podemos ir un grupo de amigos yo qué sé, a hablar, pues genial. Está abierto para todo tipo de actividades y yo creo que cuanto más movimiento, más se aprovecha el espacio, que es en definitiva lo que interesa, que los espacios se habiten, se ocupen, se enriquezcan, se hagan. Y las visitas son siempre bienvenidas, así que un sencillo mail y concertamos una cita para que vosotros habléis de vuestros proyectos, de vuestras preocupaciones, de lo que cada uno quiera. Otra pregunta es ¿qué criterio de selección utilizas para elegir a los artistas que utilizas para comisariar? O sea, si son artistas que conoces ya de antes y que más o menos los vas utilizando, si también te interesa conocer a gente nueva y vas buscando en torno al tema de la exposición. Bueno, un poco cómo haces esa función de comisario. Claro, lo más importante es que los artistas que participan en una exposición juntos estén tratando el tema del que se habla, ¿no? Y si es un espacio tan connotado o tan contextualizado como pues un mercado, como como una casa de una señora que se paró en los años 70 o algo tan temático. Por ejemplo, ahora estoy armando junto con algunos artistas de Atelier Solar una exposición en un taller de encuadernación que se llama La Eriza, a la que también estáis todos invitados. Será el próximo 28 de enero, la semana que viene. Pues La Eriza es un taller de encuadernación. Te marca el tema, o por lo menos las técnicas, y como le ha querido afrontar era con los 3 elementos básicos de la encuadernación, que es la cola, el papel y el hilo. De hecho, se llama papel, cola e hilo, la exposición. Entonces los materiales condicionan. Y a la hora de pensar en qué artistas son adecuados, pues artistas que tengan un trabajo que se relaciona con concretamente esos 3 materiales. Entonces sí que, pues como podéis imaginar, las obras de los artistas tienen que ver entre sí y con el tema y el contexto en el que se presentan. Y si los conozco previamente o no, me gusta mucho esa pregunta porque muchas veces se le critica al comisario, claro, es que tú solo trabajas con los artistas que conoces. Pues sí, es que con los que conozco, los que no conozco no los conozco, ¿no? Entonces eso pasa, y le pasa a todos los comisarios. Entonces siempre un comisario tiene la obligación de conocer cuantos más artistas mejor. Con algunos establecerá una relación más cercana, más de amistad incluso, por intereses, por lo que sea, y con otros a lo mejor no, pero tener una nutrida agenda y un archivo de artistas lo más diverso posible siempre es lo mejor para un comisario. De hecho, es el material con el que trabaja el comisario. Y sí, siempre debe estar un comisario abierto a ir a estudios de artista y a conocer nuevos proyectos y artistas. Sí.
Quería hacerte una pregunta, Daniel, y es, has hablado de que estás manteniendo 3 proyectos a la vez, el de comisariar, atelier y luego la formación, la educación. De cómo compaginas esos 3 proyectos y si afectan a tu producción como artista. Sí, bueno, atelier lo entiendo dentro del ámbito de la educación, aunque no es una educación reglada, pero sí es una formación en grupo y sí lo entiendo como dentro de educación. Y si afecta a mi producción como artista, sí, a lo mejor produzco menos, pero tampoco necesito producir más, ¿no? Más objetos, más obras plásticas, más obras artísticas. Y también, por otro lado, me interesa poco a poco ir conociendo mejor y practicando mejor estas otras facetas de comisario y docente, o como lo quieres llamar, para transformarlas en mi obra artística. O sea que no sé si eso se podrá hacer, si eso es posible, si existe alguien que lo pueda hacer, pero sí que me gustaría hacer de eso una obra artística, de la docencia y del comisariado. Entonces entiendo que el comisariado no pisa tu labor como artista, sino que es un complemento más. Sí, yo creo que sí. De la misma manera que el artista a la hora de hacer una obra cuenta con distintos elementos, el comisario a la hora de hacer su obra, que es el comisariado, también cuenta con distintos elementos, que en este caso son obras de otros artistas ya realizadas previamente. Cuando uno hace un vídeo, que es más o menos el ámbito en el que más me gusta moverme, uno combina planos. Incluso hay mucha gente que trabaja con imágenes de vídeo previamente grabadas. María Cañas, por ejemplo, ella utiliza películas, utiliza anuncios, utiliza imágenes que no ha grabado ella directamente, pero los combina en montaje, les pone un sonido, los combina para mandar un mensaje propio o para hacer una obra propia. El comisario hace exactamente lo mismo. El comisario reúne una serie de obras, de imágenes, piezas que han hecho otros artistas y arma una ópera, arma un contexto, arma un espacio con esas obras que cuentan una cosa diferente a lo que cuenta cada una de ellas, ¿no? Por separado. O sea que sí, es un complemento. Sí, yo creo que los artistas tenemos una urgencia por comunicarnos con el espectador y con los ciudadanos para que seamos más familiares a ellos, ¿no? Para separar ese hueco que hay entre el espectador, digamos, corriente, el ciudadano, y el artista. Porque muchas veces, y eso lo hablábamos antes Alejandro y yo en el viaje, y estábamos comentando más o menos en Facebook el otro día, a ver, ¿qué estábamos comentando? Que hablamos para... me quedo en blanco. Que hablamos para nosotros. Y eso es un error, ¿no? Es una aberración. ¿Para qué vamos a hablar para nosotros si ya nosotros sabemos qué hacemos, ¿no? Creo que lo útil o lo interesante del arte es hablar para todos y así enriquecer a la sociedad. Si no, no estamos enriqueciendo a nadie, nada más que nuestros amigos, que nos quedamos en una conversación de bar entre los 4 de siempre. Y no sé si tengo más tiempo, pero aprovechando esto, puedo presentar un trabajo que tiene que ver con eso. O sea, me interesa hacer trabajos muy diversos y también hago objetos pues igual más herméticos, menos pensados para tratar con la gente, pero esto fue un experimento que me gustó mucho hacer con un artista que se llama Hugo Martínez Lázaro, un artista mexicano que vive aquí en Madrid. Y lo que hicimos fue una intervención que se llamaba Dibujos por Objetos. Dibujos por Objetos era reunirnos en un sitio que se hace llamar la Galería de Comercio, que no es en sí una galería, es un proyecto llevado por un artista que se llama Abraham Cruz Villegas, mexicano. Ya está abandonado, ya no funciona este proyecto, pero era en una esquina, que era la esquina de la calle Comercio con la calle José Martí, en México, en la colonia Escandón. Ahí
hacer eventos, realizar cosas en la calle para la gente de la calle. Es una colonia popular en México DF y lo que hay no es una población relacionada con el arte contemporáneo. Entonces propusimos a este lugar, a la Galería de Comercio, el hacer este proyecto que es cambiar dibujos por objetos continuamente. O sea, íbamos la semana anterior por las calles pidiendo objetos a la gente, cosas que llevaran en los bolsillos, y se lo cambiábamos por un dibujo que le hacíamos a ellos, ¿no? Y les hacíamos un retrato a ellos, a su perro, no sé qué, y ese dibujo se lo llevaban y nos quedábamos con un llavero, con una golosina, con un globo, aquí hay cosas, ¿no? Ah, bueno, el perro no. Con un libro, con... yo qué sé, cosas muy dispares. Este es Hugo. Y entonces nos hicimos con un grupito, con un buen arsenal de cosas, algunas más inservibles que otras, ¿no? Un Cristo rosa que hay aquí, una televisión también rosa casualmente, y los pusimos aquí, no a la venta sino al intercambio. O sea, estaban en la calle. En México también existe mucho, como aquí también, el comercio informal, que es poner una manta en la calle y vender las cosas que hay encima. Y eso hicimos, pero en lugar de venderlas, las cambiábamos por dibujos, otra vez. Entonces pusimos una mesa, que se verá por aquí. A ver. No se ve la mesa. Bueno, aquí hay una silla, esta es mi hija. Aquí hay una mesa con colores y lápices para que cada uno que quisiera uno de los objetos que estaban aquí a disposición de todos, lo dibujase y se lo llevase. Es también una forma de conservar el objeto, ¿no? A través de un dibujo que otra persona hace. Y esos objetos, esos dibujos se iban, vamos a decir así, exponiendo en esta pared. Se iban pegando los dibujos y la gente se iba llevando los objetos que quería. Pero luego sucedió una cosa más o menos inesperada, y era que de pronto alguien quería un dibujo en lugar de un objeto. Entonces, pues también se podía. Te podías llevar el dibujo y dejabas un objeto. Por tanto, esto al final podía estar retroalimentándose ad infinitum y podíamos estar un año allí intercambiando dibujos por objetos. Y así estaba siendo. La gente dejaba, por ejemplo, alguien dejó aquí este trozo de... Bueno, este skate sin ruedas. Y este chico lo dibujó y entonces se lo llevó. O sea que objetos que eran de la gente volvían a otra gente, y siempre el dibujo como intermediación. También esa idea de que todos podemos dibujar y todos podemos hacer unos dibujos increíbles. Este chico, hombre, estaba dibujando bien porque luego ya hablando con él nos dijo que no estudiaba Bellas Artes, pero estudiaba artes, ¿no? Entonces se hizo un dibujo muy interesante. Pero luego había dibujos espectaculares de gente que no había dibujado en su vida. Esto era de un señor que realmente necesitaba esos guantes. Había unos guantes azules que dice, ¿y esto cuánto cuesta? Que yo necesito estos guantes. No, un dibujo. Entonces, yo creo que él prefería pagar 20 pesos antes que ponerse a hacer un dibujo, porque nos dijo, es que yo no sé dibujar. Bueno, es que tampoco hace falta saber dibujar. Y entonces ese debate que se mantuvo ahí fue muy interesante, ¿no? Y al final dibujó esto por pura necesidad. Dejó esos dibujos que son espectaculares, ¿no? Para no haber dibujado nunca un guante, tiene una fuerza esta imagen muy seria, ¿no? Y se llevó los guantes. Y esto, bueno, amigos iban enseñando los dibujos para fotografiarlos. No fue esta chica quien lo dibujó, sino otro señor. Esta niña sí dibujó esto, que era una especie de... no sé, de collar o no sé. Y así. Bueno, esto para hablar de la función social del artista, ¿no? Esto es una cosa que solo un artista a lo mejor se le ocurre hacer, ¿no? Son intervenciones que los artistas podemos hacer.